era la Biblia del sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que Jesús no se iguala, sino que Jesús sobresalta, ¿no? Es buenísimo en ese sentido, por su propia declaración. Pero al final no es tan importante lo que tú, yo o las personas que nos están viendo puedan pensar acerca de Jesús, sino que el meollo de la cuestión está en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Porque al final en la Biblia están los relatos y los escritos de aquellos que convivieron con Jesús, que estuvieron cerca de él, que eran sus amigos, que eran sus seguidores. En este caso yo me pongo a pensar, si yo muriera y la gente tendría que quedarse con alguna idea sobre mi persona, a mí no me gustaría que le preguntasen a un desconocido, a mí me gustaría que le preguntasen a mis amigos, a mi familia, ¿no? A la gente cercana a mí, para que ellos que me conocieron pudieran decir cómo era yo. En este caso yo creo que la Biblia es la fuente más certera en cuanto a la persona de Jesús, ¿no? Porque aquellos que la escribieron, en este caso los que escribieron sobre la vida de Jesús, eran personas que estuvieron con él, que convivieron con él, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir a la Biblia para saber realmente quién es Jesús. No sé qué, sí, la Biblia sería como nuestra base, ¿no? Para responder a la pregunta de quién es Jesús, ¿no? Sí. Y qué hace Jesús tan diferente, ¿no? de otros líderes. Totalmente. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver, por un lado, lo que Jesús dijo de sí mismo, declaraciones y afirmaciones que Jesús mismo dijo de sí mismo ante las personas, ante los líderes religiosos, y por otro lado vemos lo que las personas, los que creyeron en su mensaje, los que le siguieron, sus seguidores, sus discípulos, dijeron de él, ¿no? Por ejemplo, una de las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo, hay un pasaje aquí que tengo apuntado, dice, aquí está, Juan capítulo 5, ¿no? Jesús hablando, dice: entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado la regla del día de descanso. Pero Jesús respondiendo: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pero no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Jesús mismo, en estas palabras, está diciendo que Él y el Padre, o sea, Él se refiere a Dios como su Padre. Él está diciendo que Él y Dios son uno en esencia, lo que es lo mismo. Jesús es Dios, ¿no? Sí, y de hecho es interesante, esas palabras de Jesús son muy interesantes, más que nada por el contexto en el que las dice, ¿no? Porque sí, claro, a lo mejor lo que nos están viendo están diciendo, bueno, Jesús aquí lo único que está diciendo es que Dios es su Padre, sí, no está diciendo ser Dios. Pero claro, el tema aquí es que en el contexto en el que Él está diciendo estas palabras, nadie afirmaba esa singularidad de Dios es mi Padre. Cuando los judíos se referían a Dios, decían que Dios es nuestro Padre, ¿vale? Y si lo dijeran de forma singular, en el sentido de que Dios es mi Padre, siempre iba acompañado con la frase mi Padre que está en los cielos, para manifestar esa diferencia, ¿no? Entonces Jesús, Él habló con esa singularidad, ¿no? Dios es mi Padre, y Él no añadió la siguiente frase que está en los cielos. Entonces por eso los judíos entendieron que Él se hacía a sí mismo, se enojaron contra él. Igual a Dios, se enojaron en contra de Él. De hecho, hay otro pasaje que también dice lo mismo. Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. Somos uno, ¿no? Sí. Hay varias afirmaciones de Jesús en cuanto a su deidad. De hecho, bueno, no solo de Jesús, también las personas que convivieron con Él, los que estuvieron cerca de Él, también entendieron esta deidad de Jesús. El mismo Pedro, ¿no? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, no sé si recuerda ese pasaje, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Quién soy yo para los demás, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres esto, que eres lo otro, que eres un profeta, que eres tal. Entonces él dice, ¿y vosotros qué pensáis de mí? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces también con esa afirmación ellos estaban declarando que Él era el Mesías y de hecho era el Dios hecho hombre. Es muy interesante eso. También Tomás, también, no sé si lo recuerdas, que... Sí, cuando Jesús ya había resucitado, ¿no? Jesús ya había resucitado y Él se había aparecido, el tercer día había resucitado y Él se había aparecido a alguno de sus discípulos, ¿no? Y Tomás, más conocido, Tomás, el discípulo del incrédulo, sí. Él dijo... Estos discípulos que vieron a Jesús dijeron, hemos visto a Jesús, hemos visto al Maestro, hemos visto al Mesías, a nuestro Salvador y a nuestro Dios. Él dice, yo no creeré hasta que no vea, ¿no?
Eso es bastante interesante porque, claro, al final la gente que de nuestra sociedad, pues al final llevan ese lema como bandera también, ¿no? Yo hasta que no vea no creo. Y fíjate que fueron las palabras de Tomás y finalmente Jesús le tuvo que decir, mete tu dedo, ¿no? En mis heridas, ¿no? En mis manos, en mi costado, ¿no? Y qué interesante que finalmente él creyó. De hecho, la historia termina diciendo Tomás diciendo a Jesús, Señor mío y Dios mío, ¿no? Tomás le reconoce